Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Voy a hablar de algunos aspectos que algo se ha comentado aquí, pero ampliándolos hacia algo fundamental en lo que se está trabajando desde hace unos años, pero fundamentalmente en los últimos 5 años, que es la estructura y función del reloj biológico y de los genes reloj. Bueno, esto yo creo que los tenemos muy claro, cómo el campo electromagnético ha hecho que nosotros, todos los seres vivos en este planeta, hayamos ido evolucionando bajo un campo magnético terrestre que son unos 50 microteslas, con oscilaciones o variaciones naturales debido a las tormentas magnéticas del Sol. Pero lo que quiero aquí comparar es que nosotros somos al fin y al cabo dipolos eléctricos y nuestro cerebro genera un campo electromagnético, ya que funciona con corrientes eléctricas, igual que nuestro corazón funciona con corrientes eléctricas, y en nuestro cerebro tiene un campo electromagnético de 1 picotesla. Es bastante más pequeño que un microtesla, 1 millón de veces más pequeño, o 50 picoteslas el corazón humano. Es decir, estos campos electromagnéticos tan pequeñitos de nuestro organismo son fácilmente modificables por campos electromagnéticos externos. Pero, en fin, los campos electromagnéticos han tenido una influencia positiva durante toda la evolución, y así sabemos cómo muchos pájaros son capaces de orientarse precisamente por lo que el profesor Bardasano acaba de decir, la presencia de criptocromos en la retina que sirven para orientarse, como otros animales, como determinadas ratas, son capaces de hacer sus cuevas dirigidas hacia una posición específica, como por ejemplo el norte, orientándose por el campo electromagnético. Como sabemos también que los picos de muchas aves tienen moléculas de ferritina, moléculas magnéticas que sirven para orientarse cuando hacen las migraciones, o también, como hemos visto, bacterias ferromagnéticas que se orientan precisamente en función de los campos magnéticos. Eso está claro cómo influye. Y aquí apareció un trabajo hace muy poquito, en el año 2016, muy interesante, en donde se observó la presencia de partículas ferromagnéticas en el cerebro humano, y estudios post-mortem, por supuesto, y lo que se identificó es que estas partículas no son partículas naturales que existen en nuestro organismo, sino que son partículas que han penetrado, fundamentalmente parece que por vía nasal, hacia nuestro cerebro, y allí se han depositado. Por un lado, estas partículas pueden crear problemas funcionales del cerebro, pero la otra cuestión es que la presencia de estas partículas puede hacer que campos electromagnéticos afecten y alteren la función cerebral más allá de lo que conocíamos hasta ahora. Bueno, en definitiva, lo que antes decía, cualquier célula del organismo, estas son neuronas, funciona en base a corrientes eléctricas, y estas corrientes eléctricas se van transmitiendo, y cuando nosotros pensamos en hacer un movimiento voluntario, lo que hacemos es enviar órdenes en forma de potenciales de acción que van desde la neurona hasta el axón, llega hasta el músculo esquelético y realizamos el movimiento. Toda esta corriente eléctrica que se está generando aquí genera a su vez un campo electromagnético pequeño que puede ser también modificado desde el exterior. Y sabemos efectivamente que los campos electromagnéticos alteran la función de la membrana celular, y al alterar esta función lo que hacen es alterar esta diferencia de carga eléctrica a lo largo de la membrana, alteran la permeabilidad de la membrana, modifican la corriente iónica a ambos lados, pueden aumentar la entrada de calcio, que es un ion importante para la célula, pero en exceso es tóxico para la célula, y promover respuestas que pueden ser, digamos, negativas. Bueno, todo eso se ha relacionado con una serie de patologías asociadas a los campos electromagnéticos de todo tipo, desde trastornos neurológicos hasta trastornos endocrinos, pulmonares, reproductores, tumorigénesis, trastornos moleculares, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos trastornos vienen de una alteración molecular de nuestro organismo, de una alteración de esos mecanismos funcionales. Y la cuestión es que, como también el doctor Bardasano comentó, nosotros somos
eminentemente seres rítmicos. Contrariamente a lo que Claude Bernard dijo en su época, nosotros no tenemos una fisiología constante, sino que está variando. Y nosotros dormimos una parte del día, el otro día estamos en actividad y alrededor de las 24 horas de nuestra vida, sueño, vigilia, actividad, reposo, se van estableciendo todas las funciones del organismo. Algunas endocrinas están puestas aquí, como la hormona de crecimiento se produce por la noche, como la insulina, el cortisol primero a primeras horas del día, después se produce insulina, pero curiosamente al final del día disminuye la producción de insulina, aumenta la resistencia a la insulina, por eso comer mucho y tarde genera obesidad y síndrome metabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un sistema coordinado que nos mantiene en perfecta armonía con nuestro medio ambiente. Y eso es lo que falla. Gracias a estos tres científicos, Hall, Rosberg y Jung, que recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina el año pasado, conocemos cómo funciona el reloj biológico que mantiene esas estructuras rítmicas funcionando. Y si funciona esto, que no lo sé, podemos ver aquí en un pequeñito vídeo cómo ellos fueron capaces de poner en marcha este reloj molecular que se encuentra en nuestro cerebro. Hay una serie de genes y proteínas en el núcleo que por el día empiezan a inducir cambios y a sintetizar proteínas. Son proteínas que llamamos CRY, los criptocromos, y PER, que son proteínas que regulan el período, que van acumulándose, van entrando en el núcleo a lo largo del día, y cuando llega un momento y están en una concentración elevada dentro del núcleo de la célula, lo que hacen es frenar su propia producción. Ya por la noche, entonces, esta concentración elevada de estas dos proteínas PER y CRY frenan su propia producción, van disminuyendo, por tanto, a lo largo de la noche va disminuyendo la concentración de estas dos proteínas hasta que llega un momento en que ya su concentración es tan pequeña que dejan de inhibir su producción y de nuevo al día siguiente empieza otra vez el ciclo. Es un ciclo perfecto de 24 horas y estos investigadores son los que descubrieron gran parte de ese reloj molecular. Y le llamamos criptocromos. Se descubrieron primero en la drosófila, después se vio que están en la retina de los pájaros también y, por ejemplo, estudios muy recientes indican cómo la presencia de criptocromo, un tipo de criptocromo, el 4, está presente en la retina y cambia en función de la época del año y aumenta cuando es la temporada migratoria. Estos criptocromos, por tanto, van a inducir cambios conductuales en los pájaros para orientarlos durante el proceso de migración. Y en definitiva, este reloj funciona en base a la luz, que a través de unas neuronas en la retina, células ganglionares, que directamente son sensibles a la luz, informan al reloj biológico que se encuentra en unos núcleos del cerebro, núcleos supraquiasmáticos, en los cuales a su vez generan una serie de señales para inducir cambios en el organismo y adaptarlos a este cambio de luz y de oscuridad por la noche. Este ciclo de genes-reloj que antes acabamos de ver es lo que está condicionado por el fotoperíodo. Bueno, esto funcionaba muy bien y empezamos a conocer cómo estos genes del reloj biológico central regulan a su vez la expresión de genes de todo el organismo. Son los llamados genes controlados por los genes reloj, que regulan todas las funciones, absolutamente todas las funciones del organismo. Y todo esto estaba suficientemente aclarado hoy en día para saber que este reloj biológico está regulando pues, nuestro metabolismo, la memoria y aprendizaje, generación o control de los radicales libres, envejecimiento y longevidad, ciclo celular, ritmos circadianos, etcétera, etcétera. Todo ello está comandado por un reloj biológico central. Bueno, entonces empezamos a ver qué relación tiene esto con los campos electromagnéticos. Pues la exposición a campos electromagnéticos de distinta frecuencia afecta de manera diferente a nuestra fisiología.
Lógicamente, campos electromagnéticos de baja frecuencia tienen poca capacidad de penetración y su efecto a nivel del organismo es débil. Campos electromagnéticos de frecuencias más altas, de 300 MHz a 3 GHz, sí ya penetran más en nuestro organismo, pueden inducir ya lesiones de distinto tipo y sobre todo en aquellos tejidos con bajo contenido en agua, tejido nervioso, óseo, tendinoso, por ejemplo. Y altas frecuencias, hasta 30 GHz, tienen mucha más capacidad de penetración y entran y dañan tejidos con más contenido de agua, como sangre, linfa, músculo, parénquimas. Es decir, que en función de la frecuencia a la que estamos sometidos de un campo electromagnético, el daño que en el organismo se va a producir es mayor, lógicamente. Y los campos electromagnéticos empiezan a dañar ya todas estas estructuras. Empiezan a generar estrés oxidativo, estrés nitrosativo, empiezan a provocar muerte celular, alteran la división celular y pueden producir proliferación celular y tumorigénesis, daño oxidativo. Va a producir una serie de cambios en todo el organismo a todos los niveles que, en definitiva, en función de la frecuencia de ese campo electromagnético, del tiempo de exposición, ya que no olvidemos que el efecto dañino de un campo electromagnético es un proceso estocástico, entonces en función de eso van a aparecer más o menos problemas y probablemente no lo sabemos muy bien en función de la sensibilidad o capacidad de un organismo u otro a defenderse de esos campos. Pero la exposición a campos electromagnéticos sabemos que rompe el reloj biológico, altera la unión de estos criptocromos con B-mail y clock, que son las proteínas reloj que estaban dentro del núcleo, y esa alteración va a producir cambios en la expresión de muchos otros genes, aparte de alteración en la propia función circadiana de los genes reloj, del reloj biológico, y alteración de los ritmos circadianos. El criptocromo, los criptocromos en general, son mediadores entre los seres vivos y el ambiente físico que los rodea, proporcionando mecanismos para la recepción electromagnética. Son los sensores electromagnéticos que antes decía el profesor Bardasano, pero que disparan las respuestas biológicas. Pueden ser positivas y eso nos puede defender en algunos casos, pero la alteración del criptocromo puede generar respuestas negativas. Y aquí vemos un ejemplo en un cultivo celular como la expresión de distintos genes reloj, B-mail, por ejemplo, PER, que son los que marcan el periodo del ritmo de 24 horas. La alteración del PER hace que nuestro periodo del ritmo circadiano se alargue más allá de 24 horas. Por ejemplo, en los sujetos ciegos de nacimiento tienen una alteración de PER, o puede provocar un acortamiento del ritmo circadiano. Y aquí lo que vemos es que la exposición a los campos electromagnéticos produce alteración significativa de la producción de estos genes y proteínas reloj. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, sumando todos los factores, lo que el profesor Kresgerer decía al principio, todos los factores que nos están produciendo daño y que englobamos dentro del nombre de ambioma, incluyendo los campos electromagnéticos, todo esto va alterando la función de ese reloj biológico central, altera la expresión de los genes reloj, altera la producción de los ritmos circadianos, lógicamente la producción de melatonina como el mediador del reloj biológico, y todo eso va alterando las funciones del organismo, de la célula, hasta provocar muerte celular, en el mejor de los casos. En otro caso puede inducir tumorigénesis y proliferación celular. Lógicamente, aquí solo pongo una figura de un profesor francés, Tuitui, en donde él observó cómo la exposición a campos electromagnéticos producía una caída en la producción de melatonina y la actividad de los enzimas que regulan la síntesis de melatonina. Y así, digamos que haciendo una composición de todo esto que estoy comentando, podemos poner que el ciclo luz-oscuridad, a través de esas células ganglionares específicas de la retina, informa al reloj biológico central, si es de día o si es de noche, y este pone en marcha distintas respuestas en función del fotoperíodo,
una serie de respuestas homeostáticas que van a desencadenar ritmos, sueño-vigilia, actividad-reposo, neuroendocrinos, ritmos cognitivos, ritmo de la actividad del sistema inmunitario, de la defensa antioxidante, metabólica, etcétera, etcétera, porque cualquier función que nosotros midamos en el organismo tiene un ritmo. Y si es por la noche, el reloj biológico central va a inducir en la glándula pineal la producción de melatonina. Y este pico nocturno de melatonina es una señal que va a la sangre, que llama literalmente a la membrana de todas las células del organismo para ponerle su reloj a cero y decirle: tienes 24 horas para hacer todas tus funciones metabólicas, endocrinas, división celular, etcétera, etcétera, porque dentro de 24 horas yo, que soy la melatonina, vuelvo a llamar a tu puerta y te pongo a cero otra vez. Esa es la forma que la melatonina sincroniza a 24 horas todas las funciones desencadenadas por el reloj biológico. Y cuando esto funciona bien, las cosas también funcionan bien, pero cuando las señales que informan al reloj biológico se alteran, por el tipo que sea, aquí estamos hablando de la alteración de los genes reloj por campos electromagnéticos, todas estas señales que conducen a la producción de melatonina se alteran y la melatonina por la noche no sube. No hay melatonina y esta melatonina no puede sincronizar a 24 horas aquellos ritmos que generaba el reloj biológico, que además, como está estropeado, tampoco los está regulando bien. ¿Y esto qué produce? Alteraciones importantes en todos los órganos y tejidos, ya que los genes reloj no solo están en el reloj biológico central del cerebro. Cada célula de nuestro organismo, y tenemos 30 billones de células, tiene su propio reloj biológico exactamente igual que el central. Y esto sería un caos si no es porque en condiciones normales la melatonina sincroniza todos los relojes periféricos para que marquen la misma hora que el central. Pero si el central no funciona bien, cada uno de estos relojes periféricos empieza a marchar a su ritmo. Se disocian, se produce lo que se llama una desincronización interna y aparece la enfermedad. Bueno, pues entonces este reloj que antes comentábamos, cuando no funciona bien por estas circunstancias, se producen trastornos metabólicos, trastornos cognitivos, estrés oxidativo y nitrosativo, favorece los procesos de envejecimiento, puede alterar el ciclo celular produciendo proliferación celular y tumorigénesis y, por supuesto, alteración de los ritmos circadianos. Es decir, que el organismo se vuelve literalmente caótico. Y esto es un ejemplo muy interesante de lo que ocurre. Este es un ejemplo de la relación que existe entre epidemias del virus de la influenza a lo largo de la historia con la relación con episodios de actividad solar. Fíjense que siempre la epidemia o la pandemia aparece justo inmediatamente antes de esas fluctuaciones solares. A lo largo de la historia, a lo largo de los años, casi siempre han actuado. Es decir, que esas fluctuaciones solares que alteran el campo electromagnético terrestre alteran nuestra capacidad de defensa inmunológica y, por tanto, favorece que nosotros seamos susceptibles de este tipo de infecciones generando pandemias. Los campos electromagnéticos, por tanto, a través de la alteración de criptocromos y de los genes reloj, produce alteraciones funcionales en los ritmos circadianos que va a dar lugar a trastornos que inducen desde estrés oxidativo hasta inflamación y respuestas inmunitarias que pueden ser positivas o defensivas frente a la infección, pero pueden alterar el sistema inmunitario y nos hacen mucho más susceptibles a la infección. Igual que la alteración de los potenciales de membrana, el intercambio de iones en las membranas y aumento de calcio intracelular que favorecen estos procesos de inflamación. Bueno, y para terminar, una de las cosas que nosotros sabemos es que la melatonina sirve para reparar un reloj biológico roto, porque la melatonina, cuando es producida por la noche a consecuencia de la actividad del reloj biológico, aparte de ir
a todas las células periféricas, la melatonina va también a las células de los núcleos supraquiasmáticos donde está el reloj biológico. Son unas 20.000 neuronas solamente, y esas 20.000 neuronas, la melatonina va y llama a su puerta para también sincronizar su función a 24 horas, potenciando el efecto del fotoperiodo. Entonces nosotros sabemos que si hay un trastorno en el ritmo y por tanto un trastorno en la producción de melatonina, nosotros podemos utilizar la melatonina para restablecer el circuito normal de reloj biológico. Y aquí en esta diapositiva, por ejemplo, en azul oscuro, está cómo la administración de melatonina es capaz de alterar el ritmo circadiano de genes reloj como BMAIL, PER, PER1, PER2 y CRY1 y 2. Con lo cual, si nosotros sabemos qué hace la melatonina en los genes reloj, nosotros podemos utilizar la melatonina a determinadas horas del día para recomponer un reloj roto, como este caso de un paciente que tenía un retraso de fase, era un paciente electrosensible, un retraso de fase, el pico o acrofase de melatonina nocturna, tenía un retraso de varias horas con respecto a este ritmo azul, que es el normal, y administrando melatonina a determinadas horas nosotros podemos adelantar este pico y ponerlo en su sitio normal. Es decir, que la melatonina nos permite que todo este efecto de los campos electromagnéticos que produce cronodisrupción, alteración de melatonina, estrés oxidativo, inflamación, daño, muerte celular, etcétera, etcétera, con la melatonina podemos restablecer al menos la función normal del reloj y eliminar gran parte de los efectos secundarios de esos campos electromagnéticos. Así que, frente a los campos electromagnéticos, podemos protegernos largándonos de la civilización, pero eso normalmente no es muy partidaria la gente de hacerlo, tampoco es muy partidaria de tirar el móvil a la basura, aunque sabemos lo que produce la radiación de los móviles, pero sí podemos hacer muchas cosas, que es prevenir de nuestra exposición a los campos electromagnéticos y, por otro lado, protección activa, que es corregir los efectos deleterios de esos campos. Muchas gracias.